Me da muchísimo gusto saludar a Ernesto, al doctor Ernesto Ruelas Insunza, que tiene una investigación importante, trabajos importantes que es de vanguardia que se están realizando precisamente en Inbioteca, que tiene que ver con las aves. Así que muchísimas gracias por aperturarnos y adelante, platíquenos de su proyecto. Gracias a ti y gracias a TLV por la entrevista. Bueno, yo soy ecólogo de aves. Yo trabajo utilizando a los pájaros como mi sistema de estudio. Me interesan varios temas. Me interesa principalmente las aves migratorias. Me interesa entender la evolución y la ecología de las aves migratorias. He trabajado mucho tiempo en la costa del Golfo estudiando aves migratorias que van ida y vuelta 2 veces al año a lo largo de la llanura costera del Golfo. Más recientemente he trabajado, y mucho de esto en colaboración cercana con estudiantes, en entender la ecología de las aves en espacios urbanos. Uno de mis lugares de estudio es precisamente este campus para la cultura, las artes y el deporte de la universidad, donde uno tiene el lujo de poder salir a hacer trabajo de campo y regresar a su oficina a las 9:30 de la mañana habiendo terminado su trabajo. Y pudiera parecer trivial un trabajo hecho en un espacio urbano aquí pegadito a la universidad, pero se encuentran cosas muy valiosas y que han sido de escaso interés para los investigadores en el pasado. Entonces hemos trabajado con cuestiones de organización de la comunidad de aves, frugivoría y dispersión de semillas, varios temas muy interesantes. Finalmente me interesa entender problemas que encuentran las aves y en particular problemas relacionados con la actividad humana como la contaminación. Y he trabajado también en cuestiones de contaminación. Me interesa la contaminación por diferentes tipos de productos de uso humano como contaminantes organoclorados, organofosforados, metales, etcétera, ¿no? Entonces hay bastante trabajo sobre ello recientemente. Doctor, Veracruz es un corredor muy importante de aves migratorias. Ujú. Yo creo que de las más importantes que hay en el planeta, por la biodiversidad, por todo lo que conlleva. El tema que acaba de usted de mencionar sobre los contaminantes, ¿cómo ha sido este proyecto? ¿Cómo ha sido la investigación? Son indicadores, por supuesto. Si nos pudiera platicar. Claro, voy a usar una de las láminas que tengo aquí para mostrarte. Como tú mencionabas, es un corredor muy importante para el paso de aves migratorias. La llanura costera del Golfo tiene unas cualidades muy interesantes. Esta llanura costera es muy ancha en la parte norte de México, en la frontera de Tamaulipas y Nuevo León con el estado de Texas. Es amplísima, 350 kilómetros de ancho antes de que tope con la Sierra Madre Oriental. Y la llanura costera del Golfo se va haciendo angosta, como podemos ver en esta imagen de satélite, hasta que llegamos aquí al centro del estado de Veracruz, donde la Sierra Madre Oriental se junta con otro sistema montañoso, que es el eje neovolcánico, y ahí le provoca una cintura, cintura de reloj de arena a la llanura costera del Golfo y después se hace más amplia en la parte sur. La llanura costera de nuevo se hace ancha como en el norte del país y se junta con el istmo de Tehuantepec. Entonces, este cierre de la amplitud de la llanura costera forza a las aves a que se agreguen de una manera así muy concentrada en esta parte central y este es un sitio muy interesante para estudiar el paso de aves migratorias. Es un embudo ahí entonces donde se concentran todos estos pájaros y pues es un lugar de lujo para trabajar también con muchas especies que de otra manera tendría uno que trabajarlas en espacios más amplios. Entonces, en colaboración con mis colegas de una asociación civil que se llama Pronatura Veracruz, nosotros hemos hecho diferentes trabajos, unos de ellos son con contaminación. Ahí Pronatura desde hace unos 20 años captura pájaros, les pone anillos en las patas para identificarlos y de esa tarea de operación de la estación de anillado se pueden derivar un montón de cosas. Sobre todo rapaces también, Sobre todo ¿no? rapaces, sí, se han anillado pájaros de muchos tipos, pero la estación de anillado de rapaces tiene 20 años de operación continua, más de 20 años, y ahí tomamos muestras de sangre, de plumas, etcétera, y de las plumas y de la sangre se pueden hacer un montón de análisis para saber niveles de contaminación. Recientemente una estudiante mía, Megan Campbell, se estuvo trabajando con metales. A ella le interesaba un grupo de 6 metales incluidos de manera importante
plomo, mercurio, vanadio, etcétera, que vienen de diferentes actividades humanas. Entonces ella colectó 200 y fracción muestras de plumas y de sangre de los mismos individuos, o sea, cada individuo capturado se le tomaba una muestra de sangre y una de pluma para entender el origen de estos contaminantes. Una muestra de tejido duro, como le llamamos nosotros, como las plumas, tiene una traza de contaminante del lugar donde se formó la pluma, por ejemplo, en Norteamérica. Allá fue donde crecieron las plumas originalmente. Cuando llegan a México, esas plumas ya terminaron su crecimiento y entonces reflejan un patrón de contaminación a largo plazo. Sin embargo, cuando uno muestra sangre, la traza de contaminante tiene 4 o 5 días de haber ingresado al cuerpo y uno puede saber si el origen del contaminante es del territorio mexicano o en términos más prácticos, digamos, de la zona a lo largo de la ruta de migración. Entonces encontramos cosas bien interesantes, un mosaico importantísimo de diferencias. En términos sencillos, podemos decir que los niveles de contaminación de la mayoría de los metales son iguales en Norteamérica que los que hay en la zona tropical, en las zonas de migración y de invernación, lo cual derriba un mito que existe en la literatura de que los pájaros vienen más limpios de contaminantes de sus partes norteñas y se contaminan en los trópicos. Este mito fue perpetuado con base en muy poquitos estudios, de hecho, sobre todo en los años del 70, y no se ha investigado en realidad gran cosa sobre los contaminantes y sus fuentes. Entonces, estos estudios ayudan bastante a dilucidar problemas como esos, ¿no? ¿Dónde se contaminan y quién es el responsable de, de llevar esos contaminantes a los pájaros? Y como siempre se dice en la academia, o preocupa pero ocupa. Y en ese sentido, platíquenos cuál es el siguiente reto, qué se está haciendo precisamente ya teniendo la identificación y para que este problema no. Bueno, hay un paso importante que es la formalización de muchos de estos trabajos. Después de haber conocido toda esta información, de haber hecho estos análisis, pues tenemos que publicarla. Necesitamos dejar un registro de rigor científico publicado en revistas formales antes de poder salir a levantar las banderas rojas y las alarmas y decir, tenemos un gran problema, ¿no? Necesitamos que el resultado de nuestra investigación sea sometido a un análisis riguroso por parte de editores de revistas y los pares que revisan esta investigación, y una vez publicada y claramente establecido y demostrado este hecho, pues siguen muchas tareas, ¿no? Sigue gestionar el control de las fuentes de diferentes contaminantes. Tenemos un montón de fuentes, desde actividades agrícolas, actividades industriales, de extracción petrolera, etcétera, que por no existir suficiente información no están reguladas. Entonces, hay un montón de vacíos en la legislación ambiental, por ejemplo, hay un montón de vacíos en la información que tiene el público sobre cómo se manejan los contaminantes de diferentes fuentes. Entonces, cada una de estas investigaciones abre la puerta a una serie de acciones para proteger y para revertir el problema al que estamos sometiendo a los pájaros. ¿Ha habido disminución de poblaciones en migración en ese sentido por problemas derivados de contaminantes o de otros? Se habla mucho también cambio climático, la cuestión incluso pues de otros problemas que se van generando. Sí, bueno, hay una cuestión bien interesante que quería mostrarte. Mira, aquí por ejemplo tenemos esta es la distribución de este gavilán, el gavilán a las anchas, que se reproduce en toda la zona que está aquí en gris. Este gavilán entonces anida en el norte y durante la migración se agregan todos en la llanura costera del Golfo y pasan el invierno en una parte del occidente de México, pero principalmente desde la parte sur de México hasta el norte de Sudamérica. Entonces, si nosotros pensamos que la mayoría de ellos pasa por Veracruz, estamos frente a una posibilidad muy interesante de poder monitorear al 99% de la población mundial de este gavilán pasa por Veracruz. Entonces, esto tiene que ver con lo que tú me estás preguntando, ¿no? Nosotros podemos saber qué es lo que está pasando a nivel poblacional con estos gavilanes. Este es un gráfico de sus tamaños poblacionales a lo largo de 1995 hasta 2014, que es cuando hice estos análisis, que muestra entonces una línea llana, ¿no? Que no se mueve, no sube, no baja, tiene oscilaciones. Nosotros los biólogos decimos que son datos ruidosos porque son afectados por
el estado del tiempo, la entrada de huracanes, o sea, los conteos se ven afectados por muchas variables diferentes que la señal real de tamaño poblacional. Sin embargo, cuando nosotros los analizamos a lo largo de los diferentes años, podemos identificar cuáles son los datos ruidosos y cuáles son los que muestran la tendencia general. Entonces, estamos viendo para el gavilán a las anchas, entonces, cero cambio, un ligerísimo incremento del 0.95% anual del periodo 95 a 2014, casi 20 años. Por otro lado, tenemos especies ganadoras, ¿no? Tenemos a este milano migratorio que está incrementándose a una tasa de 7.9% anual en los últimos 20 años, un crecimiento explosivo, ¿no? De sus poblaciones. Es uno de los beneficiarios del cambio poblacional que podemos ver aquí. Hay especies con ligeros decrementos, por ejemplo, este es el gavilán pollero famoso, que Accipiter cooperi, que tuvo una jorobita aquí en finales de los 90 y después hay un decline de menos 1.47% anual en los últimos 20 años. Hay especies que han oscilado, suben y bajan, tenemos mucha acción a lo largo del tiempo de periodos en los que crecen y decrecen. El águila pescadora también un decremento de menos 0.36 anual en los últimos 20 años. Entonces, ese mosaico no es todo en blanco y negro, hay especies ganadoras, hay especies perdedoras y hay especies con cero cambios. Entonces, es muy difícil poder decir también las cosas de un tirón, esto es lo que está pasando. Yo diría que tenemos en general un escenario estable para las rapaces. Es posible que este escenario estable se deba a que en los 50, 60 y 70 las teníamos sometidas a sus niveles mínimos y ahora hayan experimentado esa recuperación y estabilización en tamaños poblacionales. Probablemente tú no lo recuerdas porque eres muy joven, pero antes cada chico traía una resortera y cada campesino traía un rifle y era una matazón de pájaros por todos lados que no te quiero contar, ¿no? Ahora tenemos loros y chachalacas en espacios urbanos y, y esta es una situación que podemos ver de nivel global, como en este caso, o de nivel local, en el caso de Jalapa, que necesitamos observarlo y cuantificarlo para poder ver qué es lo que estamos haciendo. Doctor, muchísimas gracias por presentarnos su proyecto. Auguramos más oportunidades de poder charlar, sobre todo porque esto es muy importante, conocer nuestra biodiversidad, nuestro entorno, como bien lo dice, en un campus donde cada día nos sorprende más en cuanto a biodiversidad, en cuanto a lo que tenemos aquí. Así que siempre la conciencia de cuidarlo, de protegerlo y de entender la importancia como seres humanos al tener este tipo de entornos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Hasta luego. Muy bien, nosotros continuamos.